Buenas tardes, listo. Eh, Vamos a continuar, por favor. Lo último que nos faltaba de revisar la ficha es de esta parte, sí, que no es nada más que sumas, diferencias o producto o multiplicación de funciones de los límites, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se procede a realizar, ¿sí? Primero hay que tomar en cuenta lo que nos pide el enunciado, ¿ok? Y como podemos observar, como podemos observar, ya, dice el enunciado es sabiendo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 3, ¿ok? Tenemos primero un enunciado y luego acá tenemos otro que dice el límite de x, cuando x tiende a 2 de g de x es igual a 4, ¿ok? Vamos a pasar independientemente a un lado, ¿ok? Ok. Entonces, tenemos este de aquí y tenemos este de acá. Listo. Lo que procedemos a hacer para nosotros poder después realizar estos ejercicios, tanto el A, el B, el C, y sucesivamente, eh, tenemos que calcular independientemente, ¿sí? Entonces vamos a o uno por uno, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 3, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un límite de esta manera o de este ejemplo, vemos que primerito el 3 es una constante, ¿sí? Y no tiene una variable, es decir, no tiene x, no tiene una incógnita, ¿ok? Cuando no tiene una x, ¿sí? ¿Qué es lo que procedemos a hacer? El resultado de esto es igual a 3. Mantenemos solo la constante, ¿ok? Entonces se queda expresado como solo 3 o el resultado es 3, ¿sí? Y de igual manera por el otro lado tenemos en cambio el límite de g de x cuando x tiende a 2, pongámosle, es igual a 4. Como les dije, no tenemos una constante. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, una x, aquí sí reemplazaríamos esta x por el 2, ¿ok? Es decir, que sería 4 por 2, ¿sí? Pero no tenemos esto, tenemos solo el 4 y el 4 es una constante. Una de las propiedades de los límites dice que cuando el valor del límite es igual a una constante, se deja expresado el valor de la constante. Es decir, que esto va a ser igual a 4. ¿Ok? Y este es el resultado. Entonces ya tenemos el resultado de acá, que podríamos decir que todo este límite es igual a 3. Y por otra parte tenemos este resultado de acá, de igual manera que todo este límite es igual a 4. ¿Sí? Y en los siguientes ítems que calculemos del límite, vamos a hacer el numeral A. ¿Ya? Solo vamos a hacer el numeral A. El límite cuando x tiende a 2 de, entre paréntesis, f de x más g de x. ¿Ok? Bueno,
Aquí en este ejercicio primero es una suma, ¿no? Es una suma, ¿ok? ¿De qué? De f de x y de g de x, ¿ok? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale f de x y cuánto vale g de x, ¿ok? ¿Por qué vamos a tomar estos valores? Porque no hay otra variable, solo son constantes, ¿ok? Entonces, procedemos a seguir realizando el ejercicio y nos queda que esto es igual, ¿ok? Podemos volver a expresar todo, ¿no? El límite de x cuando tiende a 2, abrimos paréntesis, pero nosotros ya sabemos cuánto vale f de x. F de x vale 3 y g de x vale 4, ¿ok? Esto va a ser igual cuando x tiende a 2, esto va a ser igual a 7, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el límite es una constante? Esta es una constante, no tiene una variable, es decir, no presenta x por ningún lado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando solo tenemos una constante? Toma el valor de la constante, que en este caso es 7, ¿sí? Entonces, el ítem A, el resultado es 7. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Partimos de que les voy a dejar de compartir esta pantalla. Les voy a decir de dónde partimos. No hay. Ya. Partimos de la siguiente fórmula. Les voy a escribir la fórmula, ¿ya? Aquí en un cuadradito, esta es la fórmula. El límite cuando x tiende a un valor cualquiera, ¿sí? De f de x, cuando este es una constante, constante se le denomina acá. El límite será igual a la constante, ¿ok? Buenas tardes, Lice. Bueno, Dice, buenas noches. No está No está compartiendo la compartiendo nada. pantalla. sin compartir pantalla. Ya. Entonces lo que les estaba diciendo es que en esta esquinita escribo, ¿no? La fórmula, para que ustedes tengan un poquito más claro. El límite, cuando x tiende a cualquier valor, de f de x es igual a k, que es una constante, esto será, el límite será igual a su constante. Por ejemplo, de esto tenemos un ejemplo aquí, ¿ok? Aquí está clarito. El límite cuando x tiende a 2 de g de x es lo mismo que dijéramos de f de x, es lo mismo, ¿no? Es una función. Es igual a 4. 4 es una constante. ¿Qué pasa ahí? Su resultado es su propia constante, que en este caso es 4. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que partir de ahí? Porque en este caso, el ejemplo número 2 que estaba en el ejercicio de la ficha que pasamos, ¿sí? Nos pide que calculemos, sabiendo que el límite tanto en f de x es igual a 3 y el límite de g de x es de 4, que calculemos de abajo una suma, una resta, una multiplicación y una división, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, aquí en el ítem A, nosotros estamos resolviendo la suma y solo reemplazamos valores. Como ustedes pueden ver aquí, el valor 3 y el valor 4, que es lo que tenemos en esta partecita de acá. Realizamos la operación y nos sale un límite con una constante. ¿Qué pasa cuando el límite es de una constante? Se mantiene su valor de la constante, que en este caso será 7. ¿Ok? Vamos a resolver el B, ¿ya? Y de tarea les queda las multiplicaciones y la división. O escojan ustedes cualquier ítem para resolver y el resto les queda de tarea. La C, dice. La C, ok, vamos. C, el límite cuando x tiende a 2, entre paréntesis tenemos de 31 que multiplica f de x. ¿Okay? Entonces, acá nosotros ya sabemos del valor de f de x, ¿sí? Y f de x es 3. Entonces, el límite de x cuando tiende a 2, y podemos poner un igual, ¿ya? Esto, entre paréntesis, 31 por f de x, que es igual a 3. ¿Ok? Entonces, esto será igual el límite de x cuando tiende a 2, 31 por 3. Como el 93 es una constante, ¿sí? No tenemos que reemplazar nada ahorita, ninguna de x. No hay x para reemplazar por el 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene el valor de la constante, que en este caso es 93. ¿Sí? Dice, perdón, ahí donde le marcó con el 3 no va el 2 ahí, ¿En dónde? donde usted le puso 31 por 3, no es 31 por 2. No, no, ¿Y porque ese 3 de dónde se ubica? ya, verán, aquí solo se cambiará si es que, por ejemplo, tuviéramos una X aquí, ¿sí? Aquí está dentro de esta, está una X y ahí recién podríamos cambiar a la X es igual a 2, pero estamos obteniendo de aquí, ¿sí? Porque primero nos dice el ejercicio sabiendo que el límite cuando X tiende a 2 de f de X es igual a 3, nos está dando una constante, ¿sí? Entonces nosotros resolviendo esto, nos sale que el resultado es 3 de la constante. Y acá prácticamente lo único que vamos a hacer es cambiar valores. Entonces, el límite de f de x es igual a 3. Ya ahorita solo lo reemplazamos por 3. ¿Ok? Y procedemos a resolver nuestro ejercicio. El 3 de dónde obtuvimos? De acá arriba. Ya vamos con esto. De acá arriba. De acá arriba obtuvimos de 3. Porque este es el valor de f de x. ¿Ok? De esta función, el valor de este límite de función es igual a 3. ¿Sí? Es una constante y solo reemplazamos su valor y nos va a dar de respuesta a otra constante. Y esta constante solo la mantenemos, ¿sí? Y nos queda ese resultado. Listo. Entonces, estamos claros, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago primero? Primero realizo el límite de las funciones que me está pidiendo. ¿Cuántas funciones tenemos? Aquí tenemos dos funciones. ¿Ok? La función esta de aquí, que es la primera que está con rojo, y la segunda función que le voy a encerrar ahorita con verde, es la segunda función. ¿Sí? Procedo a resolver individualmente cada una de estas. En el primer caso me salió de resultado 3 y en la segunda función, el límite de la segunda función
me salió de resultado 4. Me pide que realice la primera, que realice los siguientes ítems, A, B, C, D. En la primera tenemos una suma, ¿ok? De f de x más g de x. Pero ¿qué pasa? Yo ya sé el valor de f de x y ya sé el valor de g de x. Como ya sé el valor, entonces igual mantengo en paréntesis, pongo 3 que vale f de x y 4 que vale g de x y me sale de resultado 7. ¿Ok? Como 7 es una constante, no tiene un x al lado para ahí si yo poder reemplazar. No existe esto. ¿Ok? Entonces procedo a dejarle la misma constante que es el 7 o el mismo número que es el 7. De igual manera en el ítem C me pide que multiplique el 31, que es una constante, por f de x. F de x yo ya sé que vale 3 y es una constante. Entonces reemplazo reemplazo el f de x que vale 3 ¿ok? Y procedo a realizar su multiplicación. Y me queda 93. Como 93 es una constante, mantengo este número o esta constante o este resultado, que es 93. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Licen, muchas gracias. Listo. Vamos a continuar, por favor. ¿Con qué continuamos? Vamos con otro ejercicio similar. Ya. Voy a compartir pantalla, por favor. Ya. Entonces, partimos de esto, ¿no? Estos ejercicios son dentro de las propiedades y una de las propiedades que tenemos es esto. El límite de una suma o diferencia de funciones, la multiplicación y división es lo mismo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Por ejemplo, aquí dice límite cuando x tiende a cualquier valor, entre paréntesis de f de x más menos g de x, ¿ok? Será su resultado el límite cuando x tiende a de f de x más menos el límite cuando x tiende a de g de x, ¿ok? Que esto no es nada más que igual a L más M. ¿Qué será L? Esta de aquí. Pongámosle más. Esta de aquí será L y esta de aquí será M. ¿Ok? ¿Sí? Y lo que se hace es una propiedad distributiva. ¿Sí? O sea, prácticamente distribuyo tanto el límite para este f de x y el límite para este g de x, que las dos son funciones. ¿Ok? Límites de las funciones. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a resolverlo. Recuerden que tenemos L y, bueno, aquí serían por reemplazo, ya, pero ustedes ya saben que el un lado será L, el otro será M, ya, por añadidura de forma. Lo que tenemos que saber es que tenemos que hacer una propiedad distributiva, ¿ok? Y vamos entonces a resolver. Nos dice el primer caso, el límite cuando x tiende a menos 3, ¿ok? Vamos a separar, ¿no? Vamos a separar lo que está, valga la redundancia, separado por el más, ¿ok? Entonces el límite cuando un medio de x al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado vamos a separar el límite de x tiende a menos 3 cuando es 3, ¿ok? ¿Qué vamos a obtener a este lado? Dividamos para que no se confunda. Tenemos, ustedes ya saben resolver esto. ¿Qué pasa en este caso?
Esto va a ser, Reemplazar, dicen. sí, exacto, esto va a ser igual a 1/2. Aquí tengo un x al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Hola, mija. Exacto. Pero no tengo 3, tengo menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1/2. 3 menos 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto será? 9, licenciado. 9, correcto. Menos por menos más, 3 por 3, 9. Esto es una multiplicación, ¿no? Aunque se sobreentiende. Me queda 9 metros. ¿Sí? Estamos hasta ahí. ¿Correcto? Y por otro lado, ¿qué tenemos aquí? Alguien que me diga. La constante. Una Queda en 3 mismo, dice. Exacto, tenemos una constante. Y cuando tenemos una constante se mantiene este valor que está encerrado. Entonces queda como 3. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Suma. Una suma, licenciado. Regresemos a este ladito de acá. ¿Ok? Vamos a dividir acá. Regresamos de este lado. ¿Qué nos dice? Siguiendo esto, que sumemos. ¿Ok? El límite, cuando x tiende a menos 3, aquí pueden ponerlo así o directamente ponen el igual, que se sobreentiende, ¿no? Cuando x tiende a menos 3. Pero como nosotros ya sabemos los resultados de cada uno de estos, entonces ponemos 9 medios más 3. Para que el 3 no esté solito, se sobreentiende que abajo tiene un 1. ¿Ok? Y vamos a resolver. ¿Okay? Yo ahorita ya no voy a poner límite cuando x tiene 2, sino ya directo un igual. ¿Okay? Y aquí tenemos una suma de quebrados, que ustedes ya saben. Vamos del mínimo. En este caso es del 2. 2 dividido para 2 a 1. 1 por 9, 9. 2 dividido para 1. A 2, licenciado. 2 por 3, 6. 6. Esto será igual a 15 medios, o 15 sobre 2. Y este sería nuestro resultado. ¿Ok? ¿Sí? Por eso vimos del anterior ejercicio, es muy similar. Pero aquí ya vimos que sí tuvimos que reemplazar. ¿En dónde? En este límite de aquí. Aquí reemplazamos el menos 3. En este de acá no le paramos bola, perdón, no le hicimos caso al menos 3 porque es una constante. ¿Ok? Y se mantiene su valor. Estamos hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, dicen. Chévere. Dicen. Ya, chévere. Ya. Entonces, listo. Entonces, verán. Estamos aquí, ¿sí? Y tenemos claro el panorama, ¿cierto? Déjenme hacer más grande. ¿Qué me están pidiendo? Imagen de lo que les estamos impartiendo las clases. No sé por qué nos pidieron esto, pero vamos a enviar esta carta. Listo. Entonces, correcto. Estamos hasta ahí. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud con respecto a utilizar estas propiedades de los límites, en este caso entre una suma, diferencia de funciones
puede ser también multiplicación o división de funciones, ¿ok? No sé si hasta ahí tenga alguien alguna inquietud. Por ejemplo, en el ejemplo que tuvimos, lo único que hicimos fue distribuir el límite para cada uno, ¿sí? Lo que esté diferenciado o apartado por un signo, en este caso está el signo positivo de más, entonces hasta ahí será una función y después del más será otra función, ¿ok? Y tenemos el resultado, ¿sí? Estamos claros, ¿cierto? Ok, 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 ok. ¿O alguien más tiene alguien una inquietud? Bone, ¿todo está bien? Sí, Lice, sí le entendí, gracias. Ya, chévere. Bueno, entonces sigamos con la última partecita del límite que vamos a ver. Ok, y vamos a ver esto. Perdónenme un segundo. Primero vamos a ver de dónde partimos. Ya. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 0, solo cuando x tiende a 0. ¿Sí? Vamos a ver el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Aquí, solo cuando x tiende a 0, ¿sí? De una función trigonométrica, ¿sí? En este caso el seno, ¿ok? Obviamente este seno tiene que estar multiplicado por una constante y dividido puede ser para una constante o una variable. Solo, vamos a transcribirlo acá, cuando el límite x tiende a ser 0 de seno, ¿ok? De la misma constante o la misma variable, solo en este caso el valor del límite será 1, ¿sí? Solo en este caso, ¿ok? Bueno, partiendo de que solo se va a dar este caso, particularmente, si nosotros cambiáramos o reemplazáramos este 0, ¿sí? En vez de x, ya sabemos que nos va a dar una indeterminada, que sería 0 sobre 0, ¿ok? Pero nosotros ya sabemos que cuando tenemos la misma constante y la misma variable, tanto en el numerador como en el denominador, esto será igual a 1, ¿ok? Y vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ok? Vamos a resolver este ejercicio que está aquí, ¿ya? Entonces, continuamos. El límite cuando x tiende a 0, recuerden, solo cuando x tiende a 0. En este caso tenemos seno de 4x sobre x. Pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué falta a este x para que sea igual a 4x? La K. Ya que es una constante, pero ¿cuál es el valor de esa constante que nos falta? El 4. La 1. El 4. El 4 nos falta aquí, ¿no? Aquí nos falta un 4, ¿ok? A ver, estaba con otro color, no sé qué pasó. Aquí nos faltaría un 4, ¿sí? Para que este sea igual
a la parte del numerador, ¿sí? Entonces, según las propiedades de los límites, sí nos deja hacer lo siguiente. Multiplico tanto el mismo número para el numerador y el denominador. Entonces, cuando x tiende a 0, y aquí, hacer de otro color, si no, no van a poder distinguir. A ver, multiplico el 4, tanto en el numerador, y 4 en el denominador, ¿sí? Que tengo arriba seno de 4x, y acá tengo x, ¿sí? Esto es igual. Después del igual, como dije, ustedes pueden ir poniendo límite o se sobreentiende, ¿no? Aquí voy a hacer una propiedad que tiene los límites, ¿no? A todo este numerador, el 4, lo puedo poner antes del límite, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer esta propiedad? Para poder seguir operando. Por ejemplo, 4, límite, 4 que multiplica el límite por seno 4x, y aquí, en cambio, si multiplico directamente 4 por x, que me queda 4x, ¿ok? ¿Sí? Aquí me faltó cuando x tiende a 0. ¿Ya? Sigo realizando, ¿ok? ¿Y qué pasa? Aquí noten algo importante, que es lo que hemos estado hablando de esta fórmula, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Que están iguales. Exacto, ¿sí? En este caso, seno multiplica 4 de x en el numerador, y en el denominador tenemos 4x, ¿ok? ¿Y esto a qué es igual? A 1. A 1, ¿ok? Entonces tenemos un 4 que está afuera de toda esta mezcolanza, que multiplica, en este caso, a 1, ¿sí? El 1 de dónde obtuvimos, de todo esto, que nos dice la fórmula. Y esto será igual, ¿ok? Esto será igual a 4. Listo. Entonces, nos queda este resultado, ¿ok? Y y ahí queda todo, ¿no? No sé si alguien tenga alguna inquietud hasta ahí. Me parece que todo está claro, ¿no? Por favor, regálenme un segundito ya. Déjenme ver qué más estaba pendiente. Me parece que nada más. Sí, nada más. Ok. Entonces, por favor, tenemos la siguiente clase, que es de educación física. De hecho, se me descuadró todo porque, como les dije, tenía problemas de conectividad. Pero nos vemos a las 7:35 de calentador, por favor, para realizar la actividad física, ¿sí? Recuerden que quedamos en eso. Vamos a realizar actividad física y con eso ustedes ya no
Ya con eso ustedes no tendrían que realizar la actividad física con el video y todo eso que les mando normalmente. ¿Sí? Ok, entonces por favor, 7:35, todos de calentador, ¿ya? Activen sus cámaras para hacer una captura de pantalla. Y ya les comparto la ficha de esta semana. Se dio tanto lo que estaba pendiente en límites de funciones trigonométricas y en este caso por sus propiedades en lo que es adición y sustracción. Ok, muchas gracias. Nos vemos en aproximadamente 5 minutos.